Amigos, saludos, buenas noches. Espero que estén teniendo una buena estadía en sus hogares o en sus casas. Algunos incluso trabajan de noche. Hablemos del contenido del reporte especial de esta semana. Denuncian miembros del Consejo Directivo de Procompetencia que son elegidos a la carta. Conflicto entre el Colegio Médico, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y las ARS. A esto hay que hacerle un 2.0. Y en nuestro TVT, el Día Mundial contra el Cáncer, el enemigo silencioso. A nuestras oficinas ha llegado una denuncia de que la Comisión de Industria y Comercio del Senado estudia la hoja de vida de la terna enviada por el Poder Ejecutivo para que procedan a evaluar y elegir a 3 miembros del Consejo de Procompetencia que sustituirían a 3 actuales miembros, Iván Gatón, Juan Reyes y Víctor Mateo, cuyo periodo de 5 años por el que fueron escogidos ya venció. Procompetencia es un organismo del Estado poco conocido, pero que tiene una gran responsabilidad, la de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios. Este año esa institución maneja un presupuesto de casi 170 millones de pesos, de más de 128 que se destinan a pago y remuneración y contribuciones. Desde el 2020, la escogencia de sus miembros ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación. La sustitución de la expresidenta Yolanda Martínez por María Elena Vázquez, hija del ministro de Interior y Policía, fue tendencia por mucho tiempo. Asimismo, Gianna Franjul Rivera, hija del senador por la provincia Peravia, Milciades Franjul, que fuera escogida como miembro, también causó revuelo en su momento. Solo faltarían ahora 3 personas para completar el órgano supremo de decisión y de gobierno de Procompetencia, pero los profesionales que fueron propuestos para ser seleccionados se estarían dando con una incompatibilidad con la Ley 4208. Vamos a ver quiénes son. Nuestro primer reporte de esta noche es el Consejo de Procompetencia sin competencia. La denuncia de abogados preocupados por la libre competencia comercial es que del Senado escoger a las personas recomendadas por el Poder Ejecutivo a miembros del Consejo de Procompetencia se estaría violando artículos de la ley, seleccionando a la carta a los que velarán por la libre competencia en el mercado dominicano. Y esta no sería la primera vez. En el pasado, esta institución ha sido objeto de múltiples escándalos, justamente por la composición de sus miembros. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue creada mediante la Ley 4208, que la define en su artículo 16 como un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, además de tener patrimonio propio e inembargable. Tendrá plena independencia administrativa, técnica y financiera y estará vinculado orgánicamente a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria. Ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico establecido por la presente ley y sus reglamentos y será fiscalizado por la Contraloría General de la República. El objetivo de Procompetencia, según el artículo 17, es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informes, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras. Así que podríamos decir que esta institución es una especie de tribunal para los agentes económicos de los mercados. Ya son varios los escándalos que se han dado alrededor del órgano llamado a promover y defender la competencia de los mercados. El más reciente inició el 28 de septiembre del 2020, cuando el Poder Ejecutivo presentó una terna para sustituir a Marino Hilario Castillo, miembro pasado del Consejo.
El 30 de diciembre del 2020, un mes después de la solicitud, la Cámara de Diputados, con 106 votos a favor de los 106 presentes para esa votación, eligió a unanimidad para miembro del Consejo de Procompetencia a la señora Gianna Franjul Rivera, hija del senador por la provincia Peravia Milciades Franjul. 6 días después, la funcionaria fue juramentada por el ministro de Industria y Comercio. En esta designación quedaron varios aspectos a destacar. La primera es que la Ley 4208 sobre la defensa de la competencia establece en el punto C, en su artículo 28, que no podrán ser designados como presidente o miembro del Consejo Directivo los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sea por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente. Al momento de ser propuesta por el Poder Ejecutivo y ser seleccionada por la Cámara de Diputados, Franjul era directora ejecutiva de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguarda, una subdependencia del Ministerio de Industria. El segundo aspecto es que en enero del 2021, la señora Franjul Rivera figuró en 2 nóminas del Estado, específicamente en 2 dependencias del Ministerio de Industria y Comercio, en la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales y en Procompetencia. Esa fue la primera sustitución de los miembros del Consejo Directivo de Procompetencia y no fue la única que resultó llamativa para quienes hoy piden más transparencia electiva. El 31 de agosto del 2021 se reaviva el debate cuando el Poder Ejecutivo recomendó en una terna para ser seleccionados como miembros de Procompetencia a varias personas, entre ellas María Vázquez, quien contaba con un currículum impecable, pero fue objeto de una campaña negativa por ser hija del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Procompetencia es una institución de gran relevancia, con un rol cardinal en la economía de los actores económicos del país, debido a que son el guardián de la libre competencia en el mercado, que busca garantizar la equidad entre los actores económicos y cuenta con facultades investigativas de informes, reglamentarias, resolutivas, dirimentes y sancionadoras. Debido a esto, los agentes del mercado se ven obligados a tener mejores ofertas, mejores precios, más inversión de capital, estabilidad y calidad del crecimiento económico, lo que a fin de cuentas se traduce en la elevación de la calidad de vida. El Consejo Directivo de Procompetencia es el órgano supremo de decisión y de gobierno de esa institución y está compuesto por 5 miembros. Los integrantes son nombrados por el Congreso Nacional de una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Estos serían similar al tribunal. Trabajan conjuntamente con la dirección ejecutiva, funcionario que representa el nivel instructor, quien sería una especie de fiscal. Tomando esto en cuenta, es digno mencionar que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 4208, en 2 ocasiones sometió ante la Cámara de Diputados un listado con varios profesionales para cubrir las plazas vacantes a miembros del Consejo de Procompetencia, uno en el 2020 y otro en el 2021. En ambos fue propuesta la señora Fiordalisa Alduey Mercedes, quien no fue escogida. Pero en marzo del 2022, mediante decreto, fue nombrada como directora ejecutiva de Procompetencia. Alduey Mercedes fue nombrada tras ser seleccionada por el Ejecutivo de una terna aprobada en una reunión del Consejo Directivo de Procompetencia el 4 de febrero del 2022, compuesta por la mencionada en adición de Aida Meret Jerez y Melissa Silier Ruiz. Conforme a los currículums de Alduey Mercedes y la actual presidenta, trabajaron en el Tribunal Constitucional coincidiendo en tiempo y espacio. Por ejemplo, mientras la primera era letrada adscrita a la presidencia entre marzo del 2012 y mayo del 2020, Alduey era la asistente ejecutiva de la letrada entre marzo del 2012 y febrero del 2019. Además, trabajaron en la misma oficina de abogados, aunque en diferentes periodos. Su preparación, sin embargo, no amerita cuestionamiento. Ambas hicieron una especialidad en Derecho y Política de Competencia de Leeds University con 1 año de diferencia. La cuestionante es si todas son un mismo equipo que crea un escenario como el siguiente. Gianna Franjul Rivera, hija del senador por la provincia Peravia y la actual presidenta y miembro, hija del ministro de Interior.
y Fiordalisa Alduey, directora ejecutiva, con cuestionamientos de nombramiento. Este es el pasado, pero en la actualidad, el Poder Ejecutivo envió una nueva terna el 27 de diciembre del 2022 para sustituir a los 3 miembros restantes del Consejo de Procompetencia que se les venció el periodo. La propuesta recibida por el Senado de la República establece que las personas recomendadas son María Elisa Holguín López, aunque con una preparación académica a resaltar, su vínculo a las oficinas de la presidencia son innegables. César Ariel Gómez, Francisco Pimentel Vázquez, Dángela Ramírez y Alejandro Porchela, algunos de estos ligados a los hilos del poder. Los artículos 27 y 28 de la Ley 4208 establecen cuáles son las calificaciones y las incompatibilidades para los propuestos a ser elegidos por el Congreso. El artículo 27 establece que para ser miembro es necesario ser dominicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener más de 25 años, ser profesional del derecho, la economía, las ciencias administrativas o finanzas, con estudios especializados en derecho de la competencia, regulación económica, análisis económico de la ley, finanzas corporativas, resolución alternativa de conflictos o arbitraje internacional. Además, es necesario para optar por el puesto de consejero de Procompetencia tener experiencia creíble por más de 5 años en algunas de las áreas anteriormente señaladas o en el ejercicio empresarial, y no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. De su lado, el artículo 28 establece que no podrán ser designados como presidente o miembro del Consejo Directivo, miembros del Congreso Nacional, miembros del Poder Judicial, los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sean por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente. Tampoco puede ser designado quien tenga vínculo de consanguinidad hasta el 4º grado, inclusive, o vínculo de afinidad hasta el 2º grado, con el presidente o vicepresidente de la República, los magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia o con los miembros directivos de los entes reguladores del mercado. Quienes tengan militancia política activa, quienes hayan sido declarados en cesación de pago o en quiebra, aquellas personas declaradas legal o judicialmente incapaces, o quienes se encuentren en situación de conflicto de interés en razón del ejercicio de sus actividades profesionales o económicas. Tomando en cuenta la ley, veamos cuál es el perfil de los propuestos. María Elisa Holguín López, designada anteriormente como directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, mediante el decreto 620-20, es hija del viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental de la Presidencia, José Ramón Holguín Brito. En el caso de César Ariel Gómez, en la actualidad figura en la nómina de Procompetencia desde el 1 de septiembre del 2022, con un contrato que debería terminar en febrero del 2023 como encargado del Departamento Jurídico. Los abogados aseguran que Gómez tiene una conexión con Fiordalisa Alduey, actual directora ejecutiva de Procompetencia, ya que en la actualidad son colegas, pero también lo fueron en el periodo 2006-2010 en la Junta Central Electoral. De su lado también trabajó con el actual presidente del Consejo en el Tribunal Constitucional, donde ambos fueron letrados desde 2012 hasta hace unos meses. Asimismo, forma parte de la terna Dángela Ramírez Guzmán, quien desde julio del 2020 es la directora jurídica del INAVIE. Su contrato estaba previsto para terminar en enero de este 2023. Ramírez Guzmán, desde agosto del 2020 a junio de 2021, ocupó la posición de directora de Asuntos Internos del Ministerio de Interior y Policía, donde está designado como ministro el padre del actual presidente del Consejo. De igual manera fue propuesto Alejandro José Porchela Dumas, hermano de Héctor Porchela, quien es el actual director interino del Instituto de la Aviación Civil, por sus siglas IDAC. Recordemos que esta institución está a cargo de la supervisión y control de la aviación civil del país, mediante la regulación, fiscalización, el fomento a la actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de navegación aérea. ¿Sería esto entonces entrar en conflicto con la ley?
También fue propuesto en la terna Francisco Manuel Pimentel Vázquez, de quien se tiene escasa información, pero en el documento enviado por el Poder Ejecutivo no indica que posea los estudios especializados requeridos, como si es el caso de los demás profesionales, sobre todo de las damas, que fuera de los vínculos personales cuentan con méritos académicos, por lo que se podría entender que este no cumple con los requisitos de la ley. En una eventual selección del Congreso, según lo planteado por la terna del Consejo, llamado a ser independiente e imparcial, el cuadro sería el siguiente. Presidenta del Consejo, María Vázquez, hija del ministro de Interior. Los miembros: Yanna Franjul, hija del senador por Peravia. María Elisa Holguín, hija del viceministro de la Presidencia. Alejandro Porchela, hermano del director interino del IDAC. Y Francisco Manuel Pimentel, quien es más desconocido pero vinculado al partido de gobierno. Como Procompetencia en el pasado daba mucho de qué hablar, los interesados actualmente se preguntan si se puede ser imparcial estando ligado a funcionarios de alto nivel. Esperemos que sí.